Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene dando vueltas la cabeza y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y las coincidencias que a veces nos dejan boquiabiertos. Específicamente vamos a hablar de algo que ha estado circulando por ahí, y que tiene que ver con dos nombres que estoy segura conocen muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Han estado juntos en el mismo hotel y esto, amigos míos, es donde se pone interesante. ¿Será simple casualidad, un destino ineludible, o tal vez ambas cosas jugando a nuestro favor para ver estas pequeñas maravillas? Si les gusta el chisme jugoso, las coincidencias extrañas y seguir de cerca la vida de sus estrellas favoritas, entonces están en el lugar correcto. Y antes de que nos metamos de lleno en esta deliciosa conversación, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal es el primer paso para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos a desempacar esto. La noticia ha sido que Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, y que por cierto, nos regalaron una química de infarto en pantalla, han coincidido en el mismo hotel. Y no estamos hablando de un par de días o de casualidad en el mismo aeropuerto. Hablamos de que sus estadías se cruzaron, o estuvieron muy cerca en el tiempo en un mismo destino. Las redes sociales, como siempre, explotaron con esta información. Fotos, capturas de pantalla, especulaciones, todo a la orden del día. Y es que cuando dos personas que generaron tanta expectativa y cariño en el público comparten un espacio físico así, la imaginación vuela. Primero analicemos la situación desde la perspectiva de la casualidad. Vivimos en un mundo globalizado donde los viajes son pan de cada día, especialmente para figuras públicas. Hande y Kerem son dos de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, y tienen agendas bastante ocupadas. Viajan constantemente por trabajo, eventos, promociones, o simplemente para tomarse un merecido descanso. Es completamente plausible que en algún momento sus rutas de viaje se crucen. Piensen en ello, hay miles de hoteles en el mundo. Y sin embargo, zas, aparece la noticia de que coincidieron en uno. Podría ser que ambos estuvieran en la misma ciudad por motivos diferentes. Quizás Hande estaba en un proyecto y Kerem en otro, o uno estaba de vacaciones y el otro en una reunión de negocios. La probabilidad de que dos personas coincidan en el mismo lugar físico es, matemáticamente, mayor si esos lugares son destinos populares o si las personas tienen vidas sociales activas que las llevan a los mismos círculos o ciudades. Sin embargo, no podemos ignorar el factor destino. Y aquí es donde las cosas se vuelven más poéticas y para muchos, más emocionantes. Para los románticos y los creyentes en esas fuerzas invisibles que guían nuestras vidas, esta coincidencia adquiere un significado especial. Hande y Kerem no solo compartieron pantalla, sino que también compartieron una conexión que trascendió la actuación. Su relación, tanto la profesional como la personal, fue seguida con una intensidad increíble por sus fans. La química que tenían era palpable, y muchos deseaban que esa conexión continuara fuera de cámaras. Cuando se enteran de que coincidieron en el mismo hotel, la mente de muchos salta inmediatamente a pensar, ¿y si se vieron? ¿Y si hablaron? ¿Y si esto es una señal de algo? En este punto la información es escasa y las especulaciones son amplias. A veces los medios de comunicación o los fans más dedicados son los que captan estas coincidencias. Pueden ser avistamientos fugaces, fotos borrosas de lejos, o simplemente la confirmación de que ambos estuvieron registrados en el mismo establecimiento hotelero en fechas cercanas. Lo interesante de este tipo de noticias es cómo reflejan el poder de la narrativa que creamos alrededor de las celebridades. Hande y Kerem se convirtieron en un dúo icónico para muchos. Sus fans no solo disfrutan de su trabajo, sino que también se involucran emocionalmente con sus vidas. Una coincidencia como esta en el mismo hotel es combustible para esa narrativa. Se convierte en una pequeña historia dentro de la gran historia que sus seguidores han construido para ellos. Podríamos especular sobre si esta coincidencia fue planificada o puramente accidental. Si ambos sabían de la presencia del otro y decidieron estar en el mismo hotel, esto podría indicar que hay una relación o al menos un interés mutuo en mantener el contacto.
Por otro lado, si fue una completa sorpresa, entonces sí, estamos ante una casualidad de proporcio. ¿Nes deliciosas? ¿Se encontraron en el pasillo? ¿En el lobby? ¿Compartieron una sonrisa o un saludo? Las posibilidades son infinitas y, por supuesto, ninguna de ellas confirmada. Los fans se dividen. Algunos ven esto como una señal inequívoca de que Ande y Kerem están destinados a estar juntos, que el universo conspira para reunirlos. Otros son más pragmáticos y lo ven como una simple coincidencia, producto de sus vidas públicas y viajes frecuentes. Y luego están aquellos que disfrutan del misterio, de la posibilidad de que algo más esté sucediendo. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la vida pública y la privada a menudo se difumina. Las acciones, las coincidencias, todo es observado y analizado por un ejército de seguidores. Un simple registro en el mismo hotel puede convertirse en el tema de conversación durante días. Y honestamente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es humano sentir curiosidad, es humano fantasear y es humano disfrutar de estas pequeñas historias que nos dan un respiro de la rutina. Podemos pensar en esto como un eco de su historia en Senkalkam. En la serie sus personajes se encuentran de maneras inesperadas, sus vidas se entrelazan, y juntos superan obstáculos. Esta coincidencia en la vida real, por muy pequeña que sea, puede ser vista por algunos como una especie de réplica de esa magia. Es como si la ficción y la realidad se rozaran, creando un momento de ilusión para los espectadores. Pero más allá de si fue casualidad o destino, lo que es innegable es el impacto que tuvo esta noticia en las redes sociales y en la comunidad de fans. Generó engagement, conversación y sobre todo, mantuvo viva la llama de interés en estos dos artistas. Y en la industria del entretenimiento, mantener esa conexión con el público es fundamental. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta intrigante coincidencia? Si bien no tenemos respuestas definitivas, podemos decir que las vidas de las celebridades a menudo nos presentan estas pequeñas anécdotas que nos invitan a reflexionar sobre el azar, el destino y las conexiones humanas. Ya sea que creamos en el destino o en la pura casualidad, el hecho de que Hande Erçel y Kerem Bürsin hayan coincidido en el mismo hotel nos deja con una sensación de intriga y diversión. Nos recuerda que a veces el mundo del espectáculo nos regala momentos que parecen sacados de una película, donde las coincidencias toman un papel protagónico. Hemos explorado la posibilidad de que sea una simple casualidad, dada la naturaleza de sus profesiones y viajes constantes. También hemos contemplado el lado más romántico y especulativo del destino, donde el universo parece estar tejiendo hilos invisibles. Ambas perspectivas tienen su encanto y su lógica. Lo que está claro es que esta pequeña coincidencia ha avivado la imaginación de muchos fans y ha demostrado una vez más el fuerte vínculo que existe entre Hande, Kerem y su audiencia. Al final del día, estas son las historias que hacen el entretenimiento tan fascinante, las que nos invitan a soñar, a especular y a creer en un poco de magia en nuestras vidas. Y quién sabe, quizás en algún futuro no muy lejano, tengamos más detalles sobre este curioso cruce de caminos. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos estado hablando de la fascinante coincidencia de Hande Erçel y Kerem Bürsin compartiendo el mismo hotel, y cómo este evento ha alimentado las conversaciones sobre casualidad y destino. Hemos visto cómo en un mundo tan conectado y con vidas públicas tan expuestas, estas coincidencias pueden adquirir un significado especial para los fans. Hemos analizado las diferentes interpretaciones, desde la más pragmática hasta la más romántica, y cómo ambas capturan la esencia de la fascinación que sentimos por estas figuras públicas. Al final, lo que queda es la intriga, la diversión y el recordatorio de que a veces, la vida nos presenta pequeños giros inesperados que nos invitan a creer en algo más allá de lo ordinario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Espero de verdad que la hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue pura casualidad, o hay algo de destino en esta coincidencia? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que ellos también puedan unirse a esta conversación.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.